Vamos entonces al capítulo 6 del libro de Daniel. Todos en el capítulo 6 del libro de Daniel. Vamos todos allá. La lección de hoy es la lección número 9 y se llama Daniel en el foso de los leones. Pero yo le colocaría a este pasaje un hombre de fe. De verdad vamos a ver cómo la fe de Daniel en este pasaje es inquebrantable. Vamos a ver. Vamos a primero hacer una pequeña introducción. Daniel es probado. Vamos a ver en este pasaje tiene 28 versículos y vamos a ver cómo Daniel va a ser probado. Ya Daniel no era un joven, habían pasado varios años. Cuando Daniel llegó a Babilonia, estaba reinando Nabucodonosor y Daniel llegó muy joven, aproximadamente dicen los historiadores, podría ser entre 13 y 17 años, era un joven, cuando él llegó a Babilonia cautivo desde Judá. Y ya había pasado el reino de Nabucodonosor, de algunos hijos de el rey Nabucodonosor. Vimos la semana pasada el último de sus hijos que reinó y que con él cayó el reino, ya que fue Belsasar, y luego a Babilonia lo tomó cautivo el imperio medo-persa y quien reinaba en medo-persa era el rey Darío. Y aquí es donde se está situado Daniel. Daniel dentro del reino del rey Darío. Aproximadamente ya Daniel era un hombre de edad adulta. La historia dice que podría tener más de 60 años en este reinado. Y ya era un adulto entrando a la tercera edad. Pero ¿saben qué? La edad no es un impedimento para ser probados. La edad no impide que nosotros tengamos que sortear diversas dificultades. Y esto sucede durante el primer reinado del rey Darío de Medo-Persa. Así que vamos a ir todos ahí al capítulo 6, porque yo les voy a pedir que lean algunos versículos, así que muy atentos. Vamos a empezar con Alejandro, por favor, para que lea del versículo 1 al 4. Amén. Daniel capítulo 6, del 1 al 4. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Amén. Aquí vemos cómo empieza este relato. Los sátrapas, ¿quiénes son los sátrapas? Los sátrapas significa protector de tierras, o sea, ellos eran como los alcaldes, por decirlo de alguna manera, para traerlos a la actualidad. Claro. Eran como alcaldes, como administradores, como los diputados, asambleístas. Eso eran los sátrapas. Y eran 120. Y Darío no era un mal rey, era tenía
inteligencia y tenía buen manejo de este reino, que este era el reino medo-persa. ¿Y cuál es el tema? Que Babilonia era muy grande como para él hacerse cargo de todo Babilonia. Y sabía que dentro de Babilonia había gente que podía hacerse cargo de supervisar a estos 120 sátrapas o alcaldes o políticos, por decirlo de alguna manera, para que le rindiesen cuenta de cómo estaban llevando cada una de las provincias de Babilonia. Y dentro de este reino, de esta manera de administración, Daniel fue encontrado sin falta, fiel, no tenía vicios, era una persona íntegra. Habían pasado, mire, desde Nabucodonosor a este tiempo, supongamos que haya llegado a los 17 años Daniel a Babilonia, y ya a los 17 años el Señor lo honró y lo puso como uno de los sabios de Babilonia, y Nabucodonosor le dio responsabilidad dentro del reino, y a los, pongámosle 60 años, habían pasado 43 años él en un cargo de autoridad, y él fue íntegro, fiel, no era coimero, no era corrupto, no se iba por debajo con boletas falsas, no le decía, dime que tu servicio cuesta 200, 100 para ti, 100 para mí. No, él era totalmente correcto, fiel. Era una persona que no se escondía de lo que él creía, tenía clara su identidad en Dios. Y además, era una persona que, por supuesto, estaba protegida por la mano poderosa de nuestro Dios, de Yahweh. El rey había visto la trayectoria de Daniel, lo encontró íntegro, consecuente, había tomado decisiones sabias durante todo ese tiempo que estaba bajo la autoridad de los reyes de Babilonia durante 43 años. A la hora de la presión, en el momento de la dificultad, si bajamos esto a nuestro tiempo, no es el talento lo que nos va a proteger, sino la integridad, porque Daniel hacía las tareas con excelencia. No es porque estuviera en el cargo y fuera responsable de ese cargo, sino porque sabía que él no le estaba sirviendo a los hombres, sino que él estaba reflejando al Dios verdadero. Por eso él se mantuvo íntegro, se mantuvo fiel, se mantuvo incorruptible, se mantuvo haciendo sus tareas con excelencia. Y vemos aquí que cuando uno hace las cosas bien, yo creo que todos los que hemos trabajado fuera del hogar, cuando uno es bueno en lo que hace, se levantan envidiosos y mentirosos. Y siempre hay gente que quiere como aportillar, quiere chaquetear, lo que nosotros le llamamos, y tratar de poner cortapisas, pero cuando nosotros estamos tomados de la mano poderosa del Señor, el Señor nos libra de cualquier situación. Es más, cuando la gente se quiere levantar en contra nuestra, el Padre nos avisa para que seamos apercibidos, para que estemos bien atentos, nos da discernimiento para tomar decisiones sabias. Así es nuestro Dios. Y así como fue con Daniel, es con nosotros hoy. Amén. Amén. Sigamos. Dati, busca Colosenses 3:17, por favor. Colosenses 3:17.
María, busca Hebreos 11, del 35 al 38. Dati, Colosenses 3:17. Dice, y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús, y den gracias a Dios Padre Amén. por medio de Él. Amén. O sea, todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor y no para los hombres, porque nosotros somos reflejo de la excelencia de Dios operando en nuestras vidas. Amén. María, Hebreos 11 del 35 al 38, pero en un ratito más cuando te diga. Espérame un segundito. En todo debemos tener a Dios presente. No podemos separar a Yahweh de nuestras tareas diarias. Debemos honrar a Dios en todo. Mire, hay gente que predica desde los púlpitos o practica en su vida diaria que en la iglesia es una persona espiritual, pero que Dios no tiene nada que ver en su trabajo, Dios no tiene nada que ver en la escuela o en la universidad, y se dualizan. Nosotros cuando venimos al Señor somos espiritual 24/7. Por lo tanto, en todas las tareas que nosotros hagamos, por muy diaria que sea, por muy pequeña que sea, debemos honrar a Dios en lo que estamos haciendo. Si vamos a nuestro trabajo, nosotros debemos ser los mejores trabajadores. Si nosotros vamos al colegio, los mejores estudiantes. Si nosotros vamos a la universidad, también los mejores universitarios. Si estamos haciendo una tarea de jefatura, ser justos. ¿Y cómo vamos a ser justos? Porque estamos aplicando primero la palabra de Dios en nuestras vidas y estamos obrando en consecuencia. Sí, y con respecto a los estudiantes, el ser los mejores estudiantes, por ejemplo, no significa traer 7 y 6, No. sino que ser responsable frente a las tareas, al estudio, ¿verdad? Y aunque, por ejemplo, sea un 5, pero sabemos que estudiamos, ¿cierto? Que le pusimos dedicación, responsabilidad y nos sacamos un 5. Y no que le para no estemos causar mirando. algún problema a Sí. los estudiantes, chuta, yo no me saco 7, no No. me saco 6, y quiere decir que estoy mal frente al Señor, estoy pecando. No, no se refiere a eso. No. Se refiere a la responsabilidad que Y yo no le hacer pongo. trampa. Y no hacer trampa, que quede Porque claro. hay algunos que se sacan 7, Sí, po. y es porque le miran al compañero del lado y le copian Mm. al compañero del lado, o como yo tenía una compañera que se escribía los torpedos desde la muñeca hasta el codo, y cuando estaba haciendo la prueba iba bajándose la blusa, y claro, ella se sacaba 7, pero era por trampa. Oye, los que escribían, entre paréntesis, los en boletos de que daban a los estudiantes, ¿qué se ríen? ¿Es verdad o no? Ahí en los boletos teníamos compañeros, no éramos nosotros, escribían chiquitito, pero se entendían ellos, ¿no? Claro. Entonces, no, es ser buen estudiante significa ser honrado, que yo responsable, que yo estudio, me esfuerzo, y que esa nota que yo me saqué es porque realmente me esforcé y porque no hice trampa. Y porque estoy clara que el Señor me está mirando, y en todas las cosas. Porque a veces hay cristianos que dicen, no, si en mi trabajo yo no hablo del Señor, o no tomo el tema del Señor, y sobornan o hacen cohecho, y eso el Señor por su palabra lo indica claramente, que le están a él deshonrando. Y es por eso también, por ejemplo, en la política, es por eso que un cristiano verdadero, real, es muy difícil que se sostenga en el mundo de la política. No es que no se pueda, sí se puede, pero sostenerse en el mundo de la política, un creyente verdadero, dura muy poco. Porque primero tendría que transar con todos los ideales de todos los demás, ideales que van en contra incluso de la misma escritura. Entonces, muy difícil. Entonces, que conquistemos la política, que vamos a reinar, pero en el milenio. Exacto.
Cuando Cuando haya Yahshua, justicia. cuando y paz. haya la verdadera justicia, Él nos va a decir, bueno, ustedes se mantuvieron fieles, vengan, y juntos, es más, encima nos invita juntos a reinar. Es bueno Yahshua con nosotros, de verdad. Amén. Gracias. El hacer lo correcto no te garantiza el no pasar por pruebas, porque también hay corrientes que hablan de repente en las redes o a través del YouTube y se levantan grandes predicadores diciéndole a la gente de que Dios los va a librar de las pruebas, que van a tener grandes casas, grandes autos, que van a ser prósperos, tener millones. Y miren lo que pasa con estos verdaderos cristianos, que cuando yo leo este libro que es Hebreos capítulo 11 y leo los versículos que va a leer la hermana María del 35 al 38, de verdad que me falta mucho para poderme comparar con ellos. María, por favor. Tienes que desmutearte. Ahí sí. Ahí sí. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azote, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Amén. Hasta ahí está el 38. Amén. Entonces, estos hombres dieron su vida por el evangelio, dieron su vida por lo que habían creído en el Señor, y no murieron ricos, no murieron con total salud, no murieron en, ¿cómo se llama?, en opulencia. No murieron con reconocimientos. Exactamente, sino con honores, sino que fueron algunos pobres, maltratados, angustiados. Por lo tanto, el guardar los mandamientos del Señor, el honrar su nombre, no significa que nosotros no vamos a pasar por pruebas o por tiempos difíciles. Así que afirmémonos en el Señor, sea el tiempo que pasemos de gozo, de victoria, de tristeza o de dolor, alabado sea nuestro Dios por siempre. Cuando nosotros estamos preparados para afrontar las situaciones que se nos presenten y realmente alabemos al Señor en toda situación, el Padre nos va a proteger, nos va a cuidar y estaremos dentro de esa gloriosa esperanza que es estar con Él y reinar por Él eternamente. Amén. Señalar solo algo breve, vienen tiempos, de hecho ya no vemos ni noticias porque hay situaciones que ya de querer poner en la gente cierto total control, y todos nosotros que hemos leído Apocalipsis, la Escritura, sabemos dónde apunta y lleva todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor en caso del control, ¿cierto? Del control de las personas, de lo que no hace, dice, no dice. Entonces, entendemos plenamente que el gran evento que viene para nosotros los creyentes es el rescate. Justamente Yahshua viene a rescatarnos, de eso se trata, ¿cierto? Los muertos en Cristo resucitan primero y los que hemos quedado vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero eso no significa que no pasemos un breve tiempo, tal vez, ¿sabe qué?, de persecución. No significa que no vayamos a pasar por alguna tribulación, ¿verdad? Pero va a ser por un corto tiempo, porque Él nos ama. De hecho, la Escritura señala
que los finales días serían acortados por amor a los justos, a nosotros. Y sale un estudio hace poco relacionado con lo breve de tiempo que queda para que acontezca el rescate, que habla justamente que científicamente ya se comprobó que los días han sido acortados. Amén. El delegado de la familia Iturra Polanco, por favor, que lea Daniel capítulo 6 del versículo 5 al 10, por favor. Dice así la palabra del Señor. Amén. Amén. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Verso 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes con cualquiera en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, se daban hacia Jerusalén, se arrodilló 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. Amén. Amén. Mire, aquí vemos que los sátrapas comienzan a conspirar en contra de Daniel. Daniel era conocido por ser un hombre que amaba a Dios. No es que cuando el rey Darío dio la orden, Daniel comenzó a orar. Él oraba desde siempre y oraba 3 veces al día, toda la gente sabía. O sea, supongamos, terminaba en la mañana, a las 9 de la mañana, por decir un horario, Daniel abría las ventanas, miraba hacia Jerusalén y oraba al Dios Altísimo. Venía después la hora de las 3 de la tarde y Daniel de nuevo abría las ventanas de su aposento, miraba hacia Jerusalén y daba gracias al Dios Altísimo. Y así lo vino haciendo 43 años. No fue solamente aquí cuando él escuchó el edicto. Era un tema de él, un hábito de honrar a Dios, y era conocido también por eso. Por eso los sátrapas planearon hacer mal a Daniel y de manera aduladora se presentan ante el rey, le presentan al rey un plan malvado. Oh rey, lo empiezan a adular. ¿Cuántos de los que a veces se levantan en contra nuestra van donde el jefe y le dicen: ay, jefecito, a mí me pasó muchas veces, y iban con malas intenciones, pero el enemigo usó a estos sátrapas en contra de Daniel. Era la piedra del zapato de estos sátrapas, de estos políticos, ya que Daniel era un supervisor de manos limpias y buena conciencia. Por lo tanto, para estos sátrapas estaba siendo una piedra en el zapato. Era como al que hace en el trabajo las cosas bien, o el supervisor. Tenemos unos por aquí, ¿verdad?, que yo conozco, y vienen y decían: ahí viene el sapo, porque ellos no podían hacer las cosas truculentas, porque Daniel, de seguro, decía antes, ¿se acuerdan? Que él era fiel, pero era fiel con las cosas donde él estaba en el reino administrando.
del rey Darío. Amén. Por supuesto, o sea, estos sátrapas, mire, es como los políticos de hoy día. Todos los políticos tienen tejado de vidrio. Sí. Todos. Sea del color que tengan, todos tienen tejado de vidrio. Y resulta que a veces se levanta uno que dice, esto no corresponde hacer esto. Y los otros se levantan y dicen, pero ¿qué estás hablando tú de que esto no corresponde si tú hiciste esto y esto? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la situación aquí? Que entre estos políticos de hoy día, ninguno puede ejercer autoridad. Pero aquí Daniel, como era fiel y era íntegro, Sí, pues. cuando él iba y pedía las cuentas a estos sátrapas, seguramente le decía, a ver, en la cuenta anterior habían 7 sacos de trigo. Y hoy día me presentas una cuenta con 5. ¿Dónde están los 2? Tráeme los registros. Sí, pues. Y los otros deben haberse puesto nerviosos porque estaban bajo la supervisión de Daniel, y como Daniel era fiel, no lo podían sobornar, no lo podían hacer caer. Estaba siendo difícil para ellos robar en el reino de Babilonia. ¿Para qué le vamos a poner? Es más, ellos conocían a tal extremo, podemos deducirlo, ¿verdad? Que ellos sabían que él adoraba a Yahweh, que su Dios no era el Dios de Darío, no era el Dios de ellos, sino que su Dios era nuestro Señor. Ellos lo sabían, por eso mandan a crear esta ley. Y esta ley, el plan era que por 30 días debían orar al rey, porque ellos sabían que Daniel era un cristiano público. Todos sabían quién era el Dios de Daniel. Él no lo había escondido, no había escondido su identidad ni su relación con Dios. Él oraba 3 veces al día y todos sabían que Daniel a esa hora oraba todos los días. Ellos sabían que Daniel no renunciaría a su fe. Daniel siguió orando como lo hacía aún conociendo el edicto del rey. Daniel tenía claramente internalizado. Vamos todos a Deuteronomio capítulo 6. Vamos todos a Deuteronomio capítulo 6. Espérame un segundo. Zulemita, ¿puedes leer Deuteronomio capítulo 6? Los versículos del 4 al 9, por favor. ¿Emita? ¿Sí? Dígame. Te quedaste pegada, Zule. ¿Qué apretaste, Zule? Aviguita, por favor, Deuteronomio capítulo 6, del 4 al 9. Ya, dice, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estás en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Amén. Para el pueblo de Israel, este es el Shema, es el escucha Israel. Alejandro, ¿lo puedes leer, Sí, por dice, favor, de nuevo? oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Ahí. Entonces, ellos tenían internalizado que solamente a Yahweh, a Dios, debían servir. Daniel lo tenía internalizado desde el momento en que sus padres, cuando pequeños, empezaron en él
a enseñarle las instrucciones que Dios había dejado a su pueblo. No es que las haya llegado aprendiendo a Babilonia. Cuando él llegó a Babilonia y tenía la edad entre 13 y 17 años, ya Daniel tenía claro la palabra de Dios ahí grabada a fuego en su vida. Y Daniel siguió en los mandatos del Señor. Sus enemigos tenían evidencia para acusarle. Vemos oración en medio de la persecución. Daniel sabía que iban a venir por él, porque el edicto del rey decía que ellos debían orar al rey. Al sonar ciertas bocinas, ciertas situaciones, debían orar al rey. Pero Daniel sabía que él, su fe, su identidad, a quien él servía era a Yahweh de los ejércitos, y que él no iba a orar a nadie más sino a Dios, y sabía que se iba a venir la persecución a su vida, y prefirió a Yahweh que ser comido por los leones, porque él sabía el edicto que se había promulgado y que nadie podía revocar ese edicto. Sabía que Dios era poderoso y él era el único que le podría salvar. Por favor, Jaquito, Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 al 24. Alejandro, Isaías 47, 4 y Dati Salmo 128, 1 y 4. Sí. Isaías 47, 4 y el Dati Salmo 128, versículos 1 y 4. Y la Yaque, Lamentaciones 3, del 22 al 24. Amén. Salmo 128, versículos 1 y 4. Yaquito, ¿estás por ahí? Lamentaciones 3, del 22 al 24. Amén. Amén. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Amén. 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 Nuestra porción es Yahweh. Amén. Él es el único que nos puede salvar en los tiempos de angustia, Amén. en los tiempos difíciles. Isaías 47, 4. Dice así: nuestro Redentor, Yahweh de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel. Dati, Salmo 128, versículos 1 y 4. Qué feliz es el que teme al Señor, todo el que sigue sus caminos. ¿Y el 4? ¿Sí? Esa es la bendición del Señor para los que le temen. Amén. El delegado de la familia Iturra Polanco, por favor, del versículo 11 al 18 de Daniel capítulo 6. Del 11 al 18, Sí, por favor. dice así: entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persa, la cual no se puede abrogar. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto,
le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persa que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogada. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Aleluya. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, y ni instrumento de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Amén. Miren, marquen el versículo 16 en su Biblia, porque cuando yo estaba estudiando esto, este versículo de verdad que caló muy fuerte mi vida, y creo que la vida de nosotros, porque en tiempos difíciles, en tiempos de dolor, en tiempos de dificultad, el Dios tuyo, marquen esa parte, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y esta palabra en esta tarde, yo la entrego a ustedes y yo sé que ustedes me la entregan a mí. Cualquiera sea la dificultad, cualquiera sea la situación, cualquiera sea el problema, como se llame, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, amén, Él te libre. Amén. Aleluya. Es maravilloso nuestro Dios. Mire, vemos aquí en lo que relataba este pasaje bíblico que llegaron los 120 para acusar a Daniel y siguieron adulando al rey. Oh rey, para venir a recordarle el edicto y hacer que el rey lo aplicara el castigo. Daniel fue acusado y el rey quería librar a Daniel, pero los sátrapas amonestaron al rey porque le dijeron: las leyes no se pueden abrogar en Medo Persa, ni el rey puede cambiar lo que firmó. Esto se tiene que cumplir. Daniel, vemos aquí en este relato, era querido por el rey Darío. Así es. Debe haber sido muy cercano. Y este se turbó en su casa. Mira, dice que ayunó, o sea, no cenó, no comió. Esto de verdad se le fue, lo afectó de manera muy profunda por la situación que tenía que arrojar a Daniel en el foso. Pero lo que él le dice es que sabía quién era Daniel y conocía que Dios estaba en la vida de Daniel, y conocía el rey Darío, que aunque ellos tenían muchos dioses, Daniel servía a uno solo y se llamaba Yahweh de los ejércitos, porque le dice, y el rey le dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Qué importante sería, todos servimos a Él en forma a veces muy anónima, ¿verdad? Y si hiciéramos todas las cosas, aún así seguimos siendo siervos inútiles. Pero sería importante que eso pensara la gente que no conoce a Yahweh, porque Darío no era el Dios de Darío, pero sí sabía lo que este Dios hacía a través de Daniel, ¿verdad? Entonces, que eso hable la gente de nosotros. Amén. Que nosotros servimos a un Dios verdadero, real,
que aún en medio de la Amén. tribulación no nos ven desesperados o como gente que no tiene a qué aferrarse o que no tiene un Dios. Nosotros tenemos al Padre, Amén. al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mira. Dati, versículos 19 al 23 del capítulo 6. Muy temprano a la mañana siguiente, el rey se levantó y fue deprisa al foso de los leones. Cuando llegó ahí, gritó con angustia: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones? Y Daniel contestó: que viva el rey. Mi Dios envió a su ángel para cerrarle la boca a los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. No tenía ningún rasguño porque había confiado en su Dios. Amén. El rey Darío llega apesadumbrado con una pregunta. Llegó desesperado para ver si podía encontrar con vida a este hombre que había sido hallado fiel, íntegro, que no había falta en él, como dice en el versículo 4 del capítulo 6. Y Daniel le responde de manera fuerte y clara. Y esta respuesta es maravilloso. Mi Dios, el versículo 22, Alejandro, por favor. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Y el Señor les salvó. El Señor les salvó de ese lugar, le rescató. La oración le libró. Cuando Daniel estaba durante el edicto del rey y él estaba delante del Señor orando, le decía: Señor, hay un edicto que se cursó y el edicto dice que yo tengo que orar al rey, pero mi rey eres tú, Yahweh de los ejércitos. El edicto del rey dice que si yo te oro a ti, voy a ir al foso de los leones. Y yo no sé si tú me rescates o no, pero yo creo en ti. Yo creo en ti. Yo no sé si tú me vas a dar vida o me vas a llevar contigo. Pero lo único que sé, que yo solamente serviré a Jehová, Dios de los ejércitos. Y ese clamor, esa oración de un hombre justo, de un hombre que buscaba a Dios con todo su corazón, el Señor la escuchó y le libró, le protegió y le rescató del foso de los leones. Y vemos aquí una vez más la manifestación gloriosa del poder de Dios protegiendo a sus hijos. Salmo 1:6, por favor, delegado de la familia Iturra Polanco. Zulemita, vamos a ver si ahora puedes leer. Apocalipsis 2:10. Apocalipsis 2:10. A lo mejor leyó la Zulema y no se dio cuenta que estaba desconectada antes. ¿Alcanzaste a darte cuenta? Y la María, Salmos 3:4. Puede ser. Salmos 1:6. Apocalipsis 2:10. Y Salmos 3:4. Salmo 1:6 Amén. dice así: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. El Señor conoce nuestros caminos. Nosotros en Él hemos sido justificados. Amén. Apocalipsis 2:10. Zulema. Amén. Dice así: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará
a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Una persecución, dice ahí, de 10 días. Y puede venir muerte, pero sé fiel, Así es. porque el Señor nos dará la corona de la vida. Amén. Salmos 3:4, María. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Aleluya. Amén. Clamemos al Señor en todo tiempo y sobre todo en el tiempo difícil. Derramémonos delante del Señor en todo tiempo, pero en el tiempo difícil lloremos más, oremos más, clamemos más, porque el Señor nos ha de responder. Amén. Y vamos terminando. El delegado de la familia, Iturra Polanco, por favor, del versículo 24 al 28 Lo de están Daniel poniendo al 6. día. Amén. Vamos, vamos, que se puede. Del 24 al 28. Sí, por favor. Dice así: y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Amén. Sí. Amén. Qué maravilloso es nuestro Dios. Qué maravilloso cuando un hombre, cuando una mujer se entrega en las manos del Señor, cuando un hombre y una mujer realmente deja que el Señor obre en su vida. El Señor le honra, el Señor le honra, y el Señor hace cosas extraordinarias. A veces no es lo que nosotros esperamos, pero el Señor siempre, siempre en su tiempo, Él nos da una respuesta que trae bendición a nuestras vidas. Amén. 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 Continúo, perdón. Amén. De parte mía es puesta esta ordenanza, versículo 26, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, Amén. porque Él es el Dios viviente. Amén. Permanece Amén. por todos los siglos y su reino no será jamás destruido. Amén. Su dominio perdurará hasta el fin. Amén. Él salva y libra y hace señales maravillosas Amén. en el cielo y en la tierra. Amén. Él ha librado a Daniel Oh, Rey. del poder de los leones. Amén. Y este Daniel prosperó durante el reino de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Aleluya. Este es el Dios a quien nosotros servimos. Amén. Un Amén. Dios todopoderoso, un Dios glorioso, que si nosotros somos fieles, los que no creen, los que son gentiles, que no tienen ni Dios ni ley, tendrán que decir igual que este Dios, que este rey de Medo Persa, el Dios de María,
el Dios de Zulema, el Dios de Gerardo, el Dios de Paola, el Dios de Yaque, el Dios de Daniel, el Dios de Abigail, el Dios de Alejandro, el Dios de Daniel, el Dios de ellos realmente es grande y temible. El Dios que ellos sirven es el Dios verdadero. Y aquí vemos que Darío da honra a Yahweh. La obediencia de Daniel a Dios le trajo bendición. Aunque nos veamos rodeados y cercados por nuestros enemigos, como se llamen, enfermedad, muerte, problemas, persecución, envidia, escasez, no comprometamos nuestra integridad ni nuestra fe en los tiempos de prueba, que sean estos tiempos difíciles y complicados, el momento en que nosotros demos el mejor aceite, que de nosotros salga la mejor respuesta, que de nosotros salga la mejor adoración para nuestro Dios. Amén. Porque este Dios es el cual a nosotros nos salva, nos salvará, nos rescata y nos rescatará. Este es el Dios a quien nosotros servimos. Así que espero, hermano, que esta palabra, que para mí fue una inyección de fe, una inyección, ustedes no saben cuánto ha sido de bendición para mí este tiempo el libro de Daniel. Una inyección de fe, una inyección de esperanza, una inyección de ánimo, sea para ustedes también en este tiempo. Que el Señor sea glorificado en medio de nuestras vidas. Amén. Y que todo aquel que nos conozca pueda glorificar a Dios, porque el Dios a quien nosotros servimos se está reflejando en todo lo que hacemos. Así es. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, Amén. que el Señor les guarde, que el Señor les fortalezca, Amén. que el Señor les establezca en su palabra esta tarde. Amén.